Buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Un viaje al micromundo. Hoy vamos a hablar sobre el lipedema, su relación con la microbiota intestinal y cómo podemos abordarlo. Y para eso tenemos hoy a una invitada especial que es la doctora Miriam Berzas, médico estético especializada en lipedema, microbiota y permeabilidad intestinal. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, para mí un placer estar aquí, así que muy contenta y nada, vamos a hablar del lipedema, ¿no? Igualmente, doctora. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar del lipedema y qué mejor manera que aprovecharnos de tu visita, que eres especialista en este campo, para que nos arrojes un poco de luz sobre esta enfermedad que hasta hace relativamente poco era algo desconocido, ¿verdad? Sí, durante muchos años el lipedema ha sido confundido con obesidad, con celulitis, con insuficiencia venosa, pero afortunadamente a partir de 2018 ya se ha reconocido como enfermedad. Vale, y para que nos quede claro, porque yo creo que muchas de las personas que nos estén escuchando seguramente no sepan qué es el lipedema o a lo mejor no lo sepan distinguir, ¿no? Como has dicho que se confundía muchas veces. Entonces, ¿qué es el lipedema, doctora? ¿Y cómo podemos saber si nosotros lo tenemos? Bueno, el lipedema es una enfermedad crónica e inflamatoria del tejido adiposo superficial por un aumento en el volumen y en el número de adipocitos que se van a acumular fundamentalmente en las extremidades. Se pueden afectar las piernas, pero también en la progresión se pueden afectar los brazos. Entonces, esto va a dar lugar a una distribución irregular entre el tronco y las extremidades. La paciente que tiene lipedema, en general, va a ser una paciente que tiene un tronco más delgadito y unas piernas más gruesas. Cuando hay una afectación del brazo, los brazos van a estar también más gruesos, entonces va a existir esta desproporción. Es común también que la paciente que tiene colipedema cuente que tiene una talla de arriba y otra talla de abajo. Entonces, son cosas como muy características, ¿no? Que no tienen nada que ver, por ejemplo, con una obesidad donde la distribución de la grasa pues, es más regular o en el caso de, por ejemplo, un linfedema, que también se suele confundir, donde hay una afectación, por ejemplo, unilateral, es raro que estén las dos piernas afectadas por igual. En el lipedema sí hay una simetría, teniendo en cuenta que somos seres asimétricos, ¿no? Que puede haber cierta irregularidad entre un miembro y el otro, pero en el lipedema la afectación es de ambas piernas. El pie va a estar respetado. En el linfedema, por ejemplo, se afecta el pie. Entonces, la distribución de la grasa, dependiendo de los tipos de lipedema, porque no todos van a ser los mismos, es decir, puede haber una afectación, por ejemplo, solamente de cadera o de cadera a rodilla o la pierna completa o ya los brazos, como decía antes, ¿no? Pero siempre va a estar respetado el pie. O sea, en los casos en los que está Vale. afectada toda la pierna, en el pie va a aparecer una especie de brida o como de cerco que Ujú. va a hacer que el pie esté perfectamente fino y luego aparezca el acúmulo de grasa inmediatamente por encima del tobillo, que es lo que llamamos signo de copa. Es bastante característico también en el lipedema. ¿Y el lipedema es algo que solo tienen mujeres? Porque parecía que estabas hablando en femenino o también lo pueden tener los hombres. Bueno, existen algunas publicaciones científicas en relación en casos de lipedema en hombres, pero siempre están asociadas a contextos de deplección androgénica, alteraciones enzimáticas. En la práctica clínica es muy infrecuente encontrarnos hombres con lipedema. Por tanto, como es muy infrecuente, podríamos decir casi que prácticamente es una enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres, ¿no? Vale. Y además del acúmulo de grasa, sobre todo, vamos a decir que lo más común a lo mejor es en las piernas, ¿no? En los miembros inferiores, como has dicho. Además de esa acumulación de grasa, ¿hay algún otro signo que sea característico del lipedema y que nos haga distinguirlo de otras enfermedades? Bueno, esto es importante porque el lipedema es una enfermedad que se diagnostica en base a síntomas y signos del paciente y de exclusión de otras patologías. Por eso te he hablado de obesidad o de linfedema o insuficiencia venosa, porque son patologías que a veces incluso coinciden en la misma paciente o no, pero hay que hacer este diagnóstico diferencial porque pueden explicar el cuadro que la paciente te presente, ¿no? A veces una paciente te puede venir con una serie de síntomas y tú pensar erróneamente que es obesidad o pensar que es lipedema y no lo es, ¿no? Entonces, es importante entender que para el diagnóstico del lipedema tenemos que basarnos fundamentalmente en la clínica. Entonces, hay que tener en cuenta
signos característicos como los que hemos hablado, ahora si quieres hablaremos de alguno más, síntomas y excluir estas otras patologías, ¿no? Signos y síntomas frecuentes dentro de la sintomatología. El dolor suele ser un síntoma que suele estar bastante presente. La grasa lipedematosa al tacto duele. Hay un aumento de la sensibilidad al tacto. Los pacientes suelen referir habitualmente que les molesta simplemente que a lo mejor les toque su hijo o su mascota o al mínimo roce ya notan dolor. Es frecuente, no es imperativo, es decir, no todas las pacientes tienen dolor, pero es bastante frecuente. También es habitual la fragilidad capilar, los hematomas. Al mínimo golpe, al mínimo roce, aparecen hematomas. La sensación de pesadez en las piernas, calambres o cambios en la temperatura. A lo mejor en una parte de la pierna estar muy caliente y en otra parte de la pierna tocarla y estar muy fría, ¿no? Entonces, estos son síntomas muy característicos. Después, en cuanto a signos, aparte de los que he mencionado antes, también es bastante frecuente, dependiendo de los tipos del lipedema, ¿no? Si hay una afectación solo en, por ejemplo, en caderas, no, pero si hay una afectación hasta rodilla, es frecuente encontrar una almohadilla de grasa, un depósito de grasa en la cara interna de la rodilla, también como pequeños depósitos por debajo de la rótula y por encima de la rótula, entonces dan como una forma a la rodilla que las pacientes las describen en consulta siempre con cierto pesar, porque es algo que les acompleja mucho, que es cierta forma de la rodilla como redonda, pierde esa silueta rotuliana, ¿no? Aparte de ese signo de la copa que te mencionaba antes, que es bastante característico, ¿no? Sobre el tobillo, como si tuviera un calcetín apretando. Sí, que se queda como, digamos, como una marquita, Sí, es ¿no? como En el como tobillo. si hubiésemos cogido una brida sobre el tobillo y lo hubiésemos apretado o una goma, Ujú. entonces hace como un signo así. Entonces luego el pie sale perfectamente libre de ese acúmulo de grasa, pero justo por encima del tobillo Se tenemos esa queda marca. todo. Mm. Ujú. ¿Y el lipedema es algo con lo que naces o que puede aparecer con los años, pues a lo mejor como una obesidad que puede aparecer según tus hábitos? ¿Es algo así o es algo que llevamos intrínseco con nosotros? Bueno, a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del lipedema, ¿no? Pero en los diferentes avances y en el estudio de la enfermedad y en la práctica clínica, al final los diferentes datos y nos han llevado a hablar hoy en día de un origen multifactorial del lipedema, como que hay factores de diferente índole relacionados con la enfermedad. Por un lado hay factores genéticos, por otro lado hay factores inflamatorios y por otro lado hay factores hormonales, ¿no? Sí que se han publicado distintos estudios en los que se ha hablado de este factor genético, no implicando un único gen, sino que se han visto distintos genes que están implicados para complicar todavía un poco más la situación, ¿no? Pero dentro de este factor genético sí que podríamos hablar de la inducción de esa condición, es decir, tú puedes heredar esa condición, pero la enfermedad no va a empezar a desarrollarse como tal hasta que no intervienen estos otros factores externos, inflamatorios, hormonales. Entonces, es bastante habitual que la enfermedad empiece a desarrollarse en cambios o en momentos de estrés inflamatorio o de cambios hormonales, por ejemplo, con la menarquia o con, es bastante frecuente también ahora, lo veo mucho en consulta, tras ciclos de fecundación in vitro, después del embarazo, menopausia. Entonces, en estos momentos también de cambios hormonales es frecuente que la enfermedad pueda dar la cara. ¿Y hay algún perfil concreto de paciente, dejando un poco al lado los síntomas, ¿no? Que me has comentado de la enfermedad, más a nivel de pacientes que hayan pasado a lo mejor por muchos tipos de dietas, no sé, pacientes que tengan un alto nivel de estrés, que sean muy perfeccionistas? ¿Algún que tú digas, vale, pues cuando entra en consulta este suele ser como los checks de la lista? Mira, la paciente con lipedema, cuando acude a consulta, lamentablemente, como ha estado muy infradiagnosticada y se ha confundido mucho, ¿vale? Cuando la paciente acude a consulta es raro que venga una situación inicial. Ya viene con la enfermedad avanzada, ¿vale? En mayor o menor grado, pero ya viene con la enfermedad avanzada. Por eso es importante también la formación y darle visibilidad a la enfermedad.
Pero en general es una paciente que en este contexto ha hecho muchísimas dietas, las ha empezado, las ha abandonado, ha tomado fármacos, se ha sentido juzgada porque no le han creído si lo ha hecho, si no lo ha hecho, su autoestima se ha ido mermando, ha terminado en muchos casos desarrollando trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y en ese largo camino es habitual que la paciente se haya ido refugiando en, digamos, demostrar su valía en otras partes de su vida, en el trabajo, en los estudios. Entonces nos encontramos a pacientes excelentes en este sentido, buscando siempre la perfección. Incluso muchas han tenido diferentes formaciones, han estudiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una forma un poco, hablando con terapeutas especialistas también en el lipedema, una forma de demostrar su valía, de que la vean, ¿no? Pero lamentablemente para ellas siempre va a ser insuficiente. Es característico el síndrome de la impostora en la paciente con lipedema, ¿no? Y además, si ya viene la enfermedad avanzada, ¿no? Que en muchos casos, en todo este desajuste, pues se ha sumado una obesidad a la enfermedad, porque el lipedema no es obesidad, hay pacientes en normopeso, incluso en infrapeso, como consecuencia de un trastorno de la conducta alimentaria con lipedema. Por parte de muchos profesionales o del entorno familiar, hay falta de comprensión exactamente de lo que le está pasando, entonces esto hace que se aborde mal y que se retroalimente el círculo y cada vez pues vaya peor, ¿no? Claro, porque entiendo que al ser una enfermedad que se conoce poco, bueno, ahora más, pero que hasta hace poco se hablaba muy poquito de ella, que se confundía con obesidad, entiendo que muchas veces el entorno familiar sí juzgue ese cuerpo, ¿no? Y sea como comes mal, es que no haces deporte, y realmente no tiene por qué ser así, por qué ser así, o puede ser todo lo contrario incluso. Claro, tenemos perfiles incluso que son al revés. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en un normopeso, incluso en un infrapeso, pero que existe esa desproporción entre el tronco y la extremidad. Claro. Lamentablemente, cuanto más en infrapeso están, más se nota la desproporción. Pero claro, se encuentran a un entorno que le dicen, jolín, pues es que fíjate con el ejercicio que haces y fíjate las piernas como tal, o incluso pacientes que tienen dolor, están en infrapeso y no hay estéticamente una desproporción marcadísima, ¿no? Sí que se ve la desproporción, pero no es algo tan estético, sino algo más sintomatológico a Ujú. nivel de dolor, que su entorno no la entiende. Pero si estás fenomenal, si estás estupenda, si mira qué tipazo tienes o mira qué tal, y la paciente está mal porque tiene dolor, ¿no? Claro. Entonces, es complicado. Y por ejemplo, en el tema de ropa, no sé, típico pantalón pitillo, pantalones ajustados. Estas pacientes, imagino que al tener dolor, ¿no? Que has dicho que simplemente el roce ya las causaba ese dolor, en el tema de la ropa también puede ser un punto complicado. Es complicado, normalmente suelen utilizar ropas anchas, em, que escondan un poco la condición. En verano, la gran mayoría de ellas no utilizan pantalón corto, no utilizan faldas, ¿no? Y más allá de la ropa, también es bastante frecuente encontrarme a pacientes con lipedema, aquellas que tienen posibilidad que, por ejemplo, hayan hecho operaciones de aumento de pecho para intentar Compensar, ¿no? compensar, intentar compensar, ¿no? Entonces es como una lucha continua de intentar compensar, disimular em, la condición. Sí, que ya no es a nivel físico, sino que a nivel psicológico también supone una carga importante para las pacientes. Pero como esto hay otras muchas cosas. Por ejemplo, las famosas fotos. Las fotos, en vez de hacerlas en vertical, van en horizontal y te Horizontal, sitúas para arriba. Eso claro. parecen cosas que, claro, cuando ni siquiera se te pasa por la cabeza esto, ¿no? No le das importancia, pero es un habitual de aquella persona que siempre intenta disimular su pierna o ponerse de lado o intentar disimular el aspecto de las piernas. De las piernas. Mm. Y doctora, me gustaría que nos contases un poquito cómo se aborda el lipedema, digamos, de manera convencional y cómo lo abordas tú, porque yo sé que tú das importancia a esa microbiota, a esa permeabilidad, y me gustaría que nos contases por qué te surgió de decir, voy a relacionarlo, voy a ver qué relación existe y voy a empezar a introducirlo como parte del tratamiento.
Bueno, a la pregunta de cómo se aborda, te respondería que en la actualidad hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? ¿Cómo lo abordo yo? Como bien has dicho, de manera integral. Me parece imperativo. Primeramente, si tenemos claro que el lipedema es una enfermedad crónica y estamos hablando de que hay un origen multifactorial, tenemos entonces claro que nos podemos encontrar pacientes que tienen lipedema, pero que han recorrido caminos distintos. O sea, que las causas que estén haciendo que desarrollen la enfermedad pueden ser diferentes. Entonces, no solo nos va a valer con saber si tienen lipedema o no, sino hay que saber por qué lo tienen. Y hay que abordar una consulta muy amplia donde se estudien de manera muy detenida todos los factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad para saber entonces qué tipo de abordaje hacer, ¿no? ¿Mm? Entonces, en este contexto, de entrada, ¿no? Sin saber mucho. Tú te encuentras a pacientes que han tenido muchos cambios de vida, con dietas muy estrictas, con posibles episodios de TCA, que han consumido fármacos para perder peso, que al final pues también han podido tener mucha carga emocional y han tenido que consumir antidepresivos, anticonceptivos orales, en fin, todo este amplio arsenal, ¿no? No es muy descabellado o es fácil pensar que pueden presentar una situación de disbiosis y de aumento de permeabilidad intestinal, ¿no? Porque Totalmente. al final, claro, va a dar lugar a una situación inflamatoria que va a acentuar esta progresión de la enfermedad, como hemos hablado, teniendo en cuenta que existe este factor inflamatorio, ¿no? Entonces, esto en un planteamiento inicial, pues bueno, no muy complicado. Pero después, cuando decides meterte de lleno y empezar a buscar realmente, a sentarte y hacer una consulta integrativa de verdad y empiezas a tirar del hilo, te encuentras sorpresas, ¿no? Porque cuando tú ya empiezas a preguntar oye, ¿cómo has nacido? ¿Te han dado el pecho? Empiezas a encontrarte, por ejemplo, es bastante habitual que las pacientes con lipedema en la infancia, en un porcentaje muy alto, hayan tenido que consumir muchos antibióticos. Cuadros de amigdalitis de repetición y hayan tenido que consumir muchos antibióticos, ¿no? Entonces, em, en este origen multifactorial del lipedema del que estamos hablando, claro, el factor inflamatorio es muy importante porque nos encontramos casos descritos en la literatura científica de lipedema en la infancia, cuando todavía no hay una eclosión hormonal, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Sí, hay una parte genética, pero sabemos que no es del todo suficiente, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando empiezas a hacer una consulta integrativa a fondo, te das cuenta de que puede haber situaciones ya de disbiosis temprana de aumento de permeabilidad temprano. Al final te acabas encontrando también pues, muchas intolerancias, a lo mejor no diagnosticadas, que han podido ir sumándose a la causa e ir haciendo que la enfermedad vaya evolucionando, ¿no? Entonces, esto es clave para después poder trazar un tratamiento de verdad. Digo de verdad porque, claro, cuando hablamos de lipedema, decimos, vale, hay que llevar a cabo un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Pero es que en muchos casos la nutrición a lo mejor no es lo que le está inflamando a la paciente, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, si yo no sé cuáles son estas causas inflamatorias, si yo tengo situaciones de disbiosis como un cabo suelto o intolerancias no diagnosticadas, ¿cómo puedo saber qué tipo de abordaje antiinflamatorio voy a hacer? Es muy Totalmente. complicado, ¿no? Sí, es ir a Entonces, ciegas. claro, entonces, cuando te metes realmente de lleno en todo esto y empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que es fundamental partir de esta base. Si no Claro, partes de esta base, es que vas, como tú has dicho, a ciegas o haces tratamientos que mejoran, como yo digo, manifestaciones del lipedema. El lipedema se manifiesta a través de esta grasa, pero toda la parte inmunitaria metabólica mm, si no partes, no plantas aquí la raíz o el punto inicial de trabajo, se queda fuera y entonces estás en un círculo vicioso, porque es bastante frecuente encontrarme pacientes que están en ese círculo vicioso, ¿eh? De hacer cosas, mejoran y al tiempo, pum, vuelven. otra vez. Mm. Y, por ejemplo, a nivel de la analítica de microbiota, ¿no? De un estado de disbiosis, también hay como un patrón de que se cumpla, que tú digas, pues yo suelo ver aumentado estos parámetros siempre. La permeabilidad, sé que sí, porque lo acabas de mencionar, pero más a nivel de microorganismos, de bacterias, de hongos, de parásitos. ¿Hay algo que se suele ver frecuentemente?
Mira, no existe una evidencia científica sobre esto. Aunque los que nos dedicamos a ello en la práctica clínica te diría que existe una relación clarísima, ¿no? Pero no existe una evidencia científica sobre esto porque es muy difícil demostrar una relación directa. ¿Por qué es difícil? Porque el lipedema es raro que se manifieste solo. La paciente que tiene lipedema, además de todo el contexto inflamatorio en sí de la enfermedad, ¿no? Cuando tú la ves, la enfermedad no está en su estadio inicial. Entonces, suele venir con más cosas. Ovario poliquístico, Hashimoto, ha tomado anticonceptivos, en fin, más cosas. Por lo tanto, encontrar esa evidencia como tal de relación lipedema, esto es difícil, ¿no? Pero, Complicado. em, entonces, claro, esto hace que cuando yo a lo mejor pida un test de microbiota, no solamente tome como dato que la paciente tiene lipedema, a lo mejor tiene una patología autoinmune, en fin, más cosas, que es lo que me lleva a pedirle un test de microbiota, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, lo que yo voy a observar en el test de microbiota, teniendo en cuenta que al final los test de microbiota tenemos que leerlo de manera transversal y obtener toda esta información a nivel global, pues va a depender mucho de lo que yo estoy buscando en función de la paciente, que en general van a ser más cosas. Pero te diría que siempre hay cosas en las que me fijo intentando buscar esa asociación y casi siempre salen de la misma manera, ¿no? Me fijo, principalmente me voy a ver el metabolismo y aquí me encuentro frecuentemente niveles de Akkermansia muy descendidos. Esto es súper frecuente. Como tú has dicho, me fijo en los niveles de zonulina, que siempre suelen estar elevados también. Y también miro en este contexto también la carga de lipopolisacáridos, ¿no? Porque en este contexto de permeabilidad intestinal y en la hipótesis inflamatoria en la que se relaciona directamente, ¿no? Disbiosis y aumento de permeabilidad con el lipedema, estamos hablando de esta unión de estos tres factores. Esto es un poco así más complejo de explicar, ¿no? Pero si tenemos un factor genético, ¿no? Que va a hacer que el adipocito sea metabólicamente disfuncionante y va a codificar, digamos, esta condición, ¿no? Vamos a tener un adipocito con más facilidad de inflamar, con este metabolismo alterado. Em, y en estas circunstancias, de hecho, hay estudios en los que se han hecho biopsias de la grasa de pacientes con lipedema y en estas biopsias se ha visto que hay un aumento de macrófagos residentes del tejido adiposo en su forma proinflamatoria, en la forma M1, rodeando estos adipocitos, generando unas estructuras muy características que son estructuras en corona, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, claro, ya en la práctica clínica, cuando te metes de lleno y empiezas a leer todo esto, es cuando entra en protagonismo y como papel fundamental la situación de los test de microbiota o evaluar la situación de aumento de permeabilidad o disbiosis, ¿no? Porque claro, cuando hay una Ujú. situación de disbiosis o de aumento de permeabilidad, sabemos que hay una traslocación a través de la pared de lipopolisacáridos, por eso me fijo en la carga también del EPS, aparte de la zonulina, ¿no? Que van a activar estos receptores TOL, los TLR4, y que van a provocar este cambio de estos macrófagos a su forma proinflamatoria, que terminan por actuar sobre este adipocito genéticamente disfuncional, ¿no? Entonces, Ujú. esto uniendo ya el factor hormonal, ¿no? Va a provocar una reacción por parte mediada por los estrógenos para compensar esta situación a través de la activación de la célula madre de la grasa, creando un nuevo adipocito que será futuramente inflamado también. Entonces, pasamos de la condición a la enfermedad, de tal Mm. manera que en la enfermedad acabamos teniendo un patrón de inflamación, Ujú. multiplicación, inflamación, multiplicación, inflamación, multiplicación, aumentando la presión en la grasa y a medida que esto va pasando, cada vez hay más hipoxia tisular, se liberan más adipocitoquinas y puede haber en este contexto inflamatorio de aumento de presión en el tiempo, pues daños vasculares, daños linfáticos, daños neuropáticos que explican, pues bueno, a medida que van avanzando los grados, los síntomas de las pacientes, ¿no? Los cambios en la sensibilidad, los hematomas con facilidad, la pesadez. Entonces, por eso es Sí. muy importante es que es fundamental evaluar todo este hilo del que tirar, porque si no es que tenemos todo este cabo suelto. Si solamente nos centramos en las piernas o la grasa, estamos en la parte final. Totalmente. Y es que escuchándote explicarlo,
es completamente lógico el decir, vamos a mirar cómo está esa microbiota, esa pared intestinal, la permeabilidad, la inflamación y vamos un poco a la raíz, al origen, a empezar a modular esa inflamación. O sea, según lo has explicado así como una cadenita, yo me lo estaba imaginando y decía, es completamente lógico empezar por ahí y por supuesto entiendo que la base del tratamiento, aunque seguro que hay suplementos o otras terapias complementarias, pero la base será un estilo de vida antiinflamatorio. Claro, pero cuando hablamos de estilo de vida antiinflamatorio, porque esto, a mí cuando vienen las pacientes a consulta, siempre me gusta lanzarles la misma pregunta. Y es, bueno, dime cómo te puedo ayudar, ¿no? Y me gusta escucharlas, dejar que me hablen. Entonces, bueno, muchas ya han cotilleado en redes sociales, creen que tiene lipedema o viene con el diagnóstico de lipedema, ¿no? Y, y inmediatamente después de eso me dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque he leído que tengo que hacer algo antiinflamatorio, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, bueno, sí, pero para eso tenemos que saber primero qué es lo que te está inflamando a ti. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alimentación, ¿no? Hay también publicaciones científicas que respaldan el uso de dietas cetogénicas en pacientes con lipedema. Pero claro, esto estaría muy bien en la práctica clínica si tratásemos lipedema y no tratásemos a La María, persona. Juana, eso es. Pues claro, como te he dicho antes, hay en muchos casos que a la paciente no le está inflamando lo que come, sino cómo lo come, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante en este contexto, a la hora de trazar un estilo de vida, ver el contexto de esa paciente. Por supuesto, lo que come, cómo lo come, el contexto familiar que tiene, si hay pues un contexto de, por ejemplo, de intolerancias, o es que yo tengo una familia que mi hijo esto, mi marido lo otro, o, em, su trabajo, si hace turnos, si no hace turnos, cómo se organiza, el nivel de estrés que tiene, ¿no? Todo este tipo de cosas son fundamentales estudiarlas, su salud digestiva, estudiarlas en una consulta inicial para entonces poder trazar un estilo o un plan de trabajo antiinflamatorio que para una paciente puede ser X y para otra paciente puede ser Y. O sea, el tipo de trabajo antiinflamatorio con una paciente no tiene nada que ver con el tipo Con de otro. trabajo antiinflamatorio en otra. En el contexto, por ejemplo, de situaciones de disbiosis, también me puedo encontrar a pacientes que a lo mejor tienen hongos o pacientes que no lo tienen, pacientes que tienen parásitos, pacientes que no lo tienen. Entonces, a la hora de trabajar con suplementación, con nutrición y demás, puede cambiar mucho. Incluso en una paciente, por ejemplo, las estrategias nutricionales pueden ser distintas en momentos distintos de su vida, que es lo que le va a Claro. inflamar, ¿no? Entonces, Sí, es al complicado, final la dieta, ¿no? Se tiene que adaptar a ti, no tú a la dieta. No vale lo mismo para todos. claro. Aunque el test de microbiota, por ejemplo, saliese Akkermansia bajo, zonulina alto, microbiota portadora LPS alto, la dieta no tiene por qué ser la misma para las dos pacientes con el mismo test. Al final, hay mil factores, como has dicho, que pueden influir. Claro, hay mil factores. Primero, vale, ese es el test. Pero luego ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esta paciente? Porque a lo mejor con una paciente puedo trabajar de una determinada manera esto y con otra paciente puedo trabajar de otra. Pero, como te decía antes, después hay que ver las características concretas de esa paciente y ver todo el resto del test, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y ver por qué puntos quiero empezar a trabajar y qué cancha me da esa paciente para poderlo trabajar, porque hay veces que, Claro, claro, si nos ponemos a tratar enfermedades o pruebas, no conseguimos mucho. Tenemos que tratar a la persona, porque si la no persona. es difícil, ¿no? Y en el caso del lipedema, más. Hay que personalizarlo absolutamente todo. Por ejemplo, el ejercicio igual, Mm, también. Se habla comúnmente ejercicio, en el lipedema, ejercicio de fuerza y bajo impacto. Bueno, ¿por qué se dice esto? Es bastante frecuente que en las pacientes con lipedema exista asociado lo que se llama hiperlaxitud ligamentosa, que sus ligamentos van a ser más flexibles. Esto se ha visto, de hecho hay un estudio reciente que se ha hecho en febrero en Australia muy chulo, en el que se ha visto pues, la implicación de diferentes genes y también se han visto alteraciones en las microfibrillas del tejido conjuntivo, que podía estar ujú. relacionado con esta presencia habitual de hiperlaxitud ligamentosa. Entonces esto hace que, claro, se diga, oye, no hagas ejercicio de impacto porque esta hiperlasitud puede ir generando al final lesiones en tus articulaciones,
potencia la fuerza para desarrollar una masa muscular que haga ese efecto mecánico, te sujete la articulación, aparte pues, bueno, de las funciones endocrinas Mm. del músculo, ¿no? Para compensar la situación inflamatoria. Pero es que no todas las pacientes tienen hiperlasitud ligamentosa o no todas las pacientes tienen el mismo nivel físico. Hay pacientes que vienen trabajando de antes o no. Entonces, en la consulta inicial también hay que evaluar ese grado de hiperlasitud, ver cuál es el estado previo físico de la paciente, si está habituada, si no está habituada. Y una vez que se ha visto esa situación de la paciente, eso tiene que estar guiado por un profesional que conozca también la enfermedad del deporte y que conozca la enfermedad, porque incluso hay pacientes con lipedema que pueden hacer un impacto moderado siempre que se esté vigilando y se esté modulando dependiendo del caso, ¿no? Entonces, como todo hay que personalizarlo, la compresión, por ejemplo, igual, todo hay que personalizarlo. Claro. ¿Y existen terapias complementarias que pues, las pacientes con lipedema puedan incluir para mejorarlo? ¿Hay algo que podamos hacer que no sea complicado, que lo tengamos fácilmente disponible? Sí y no, esto tiene sus Vale. matices, ¿vale? Mira, hay algo que yo les cuento siempre a las pacientes desde el momento uno que entran en la consulta, ¿no? Como el lipedema es una enfermedad que tiene una carga estética tan grande, se comete el error de abordarlo por ahí directamente y dejamos todo a un lado, ¿no? Entonces, Ujú. yo siempre, y de hecho se habla mucho de tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, por ejemplo, se hace con muchas diferencias del abordaje del lipedema, si me opero, si no me opero, si me hago mesoterapia, si me hago, ¿no? Se hablan, mm, hay mucha disparidad de opiniones. Pero yo siempre les explico a las pacientes un poco mi visión y cómo me gusta que mis pacientes por lo menos lo entiendan. Digo, mira, como se trata de una enfermedad crónica, el abordaje es uno, es este, ¿vale? Es uno. Y es fundamentalmente aprender a llevar la enfermedad, a modular la enfermedad, porque la enfermedad va a estar contigo siempre, no va a haber nada que hagas haga que desaparezca la enfermedad. Esto no significa que no tengas opción de mejora, porque puedes mejorar mucho si aprendes a modularla, ¿no? Pero el 80%, el 70-80% va a ser, es donde tú tienes que establecer tu pilar, tu eje, ¿no? Que va a estar sustentado en esto, en hacer un buen estudio de todas aquellas cosas, lo que venimos hablando, y a partir de ahí trazar un buen plan de trabajo, de compresión, de ejercicio, de alimentación, de manejo de ritmos circadianos, de relojes biológicos, un buen descanso, horarios en las comidas, una buena hidratación, gestión de estrés, etcétera, etcétera. Esto es el objetivo principal, el 80%. Después, el 20, 15, 10% restante son tratamientos complementarios, complementarios de ese tratamiento Sí. principal, ¿vale? Dentro de esos tratamientos complementarios tenemos desde menos invasivos a más invasivos, pues drenajes linfáticos, radiofrecuencia, ondas de choque, ultrasonidos, mesoterapia. Ya a irnos a lo más invasivo tenemos las cirugías, ¿no? Pero son tratamientos complementarios de esto otro que estamos hablando. Entonces, error fundamental, diagnóstico del lipedema, ¡pop! Me voy al tratamiento complementario, ¿no? Este es un error porque, claro, mientras lo estoy haciendo, estoy bien, pero si no abordo todo esto, toda esta raíz inflamatoria, todo La este base. hilo, volvemos a la casilla de inicio constantemente. Incluso si todo esto se deja a un lado, ojo, si todo esto se deja a un lado, yo he visto muchas situaciones tras cirugía, de cirugía, por ejemplo, de piernas, con después inflamación y, claro, agravamiento de la situación en los brazos. ¿No? Porque no se ha abordado toda esta situación inflamatoria que tiene que ir todo de la mano. Entonces, todos estos tratamientos, muy bien dicho, son complementarios, pero son complementarios de esto otro. De la Si no, base. esto de voy a hacer algo fácil, algo que me sea tal, Malo. mal, mal. Y ahora que te estaba escuchando, me ha surgido una duda. Si, por ejemplo, tú te haces una cirugía, vamos a imaginar que tenemos el lipedema en miembros inferiores, y te haces una cirugía sin abordar toda la base, ¿es posible que se te vuelva a desarrollar en las piernas también? ¿O va otra vez a los otros miembros, a los brazos? Depende de la cantidad de grasa que se retire en las piernas. Depende Va- de esto. Pero yo he tenido casos en consulta que sí.
No a lo mejor al mismo punto, pero Pero tienes sí, pulsas sí, que se han inflamado otra vez las piernas. Aunque en líneas generales, donde más afectación vas a encontrar son en aquellas zonas que no se han intervenido. claro, Pero yo tengo pacientes que se han operado en piernas más de una vez de la misma zona, porque bueno, pues depende de la cantidad de grasa que se haya podido extraer o no. claro. Mm. Pues, doctora, para ir acabando, me gustaría proponerte un juego que se lo hago siempre a los invitados, y es pensar en si tuvieras que irte a una isla desierta, tú sola, pero te dieran la opción de llevarte 5 cosas para cuidar tu microbiota, y en este caso, para cuidar tu microbiota teniendo lipedema, ¿qué te llevarías? Bueno, yo hablo por mí, que tengo lipedema también, tengo que decir. Entonces, mira, para mí hay un suplemento que no sé, creo que no podría vivir sin él, que es el Buti. O sea, yo necesitaría llevar Buti a todas partes, siempre. Entonces, el Buti sería algo que me llevaría seguro. Después tengo muy reciente ahora un viaje a Sudáfrica y me han salvado dos suplementos, me han salvado mucho. Le llevaría un Saccharomyces, sí que lo llevaría, y un Symbiolat. El Symbiolat me ha salvado. Y otro suplemento que me encanta y que también forma parte habitual vamos, de mi mesilla es el omega 7 espino amarillo, me encanta. Entonces, esta suplementación la llevaría seguro, 100%. Después, para que mi microbiota estuviera bien, pues me gustaría llevarme cosas que serían muy difíciles de llevar, ¿no? Yo, si necesito tener animales a mi alrededor, yo soy una apasionada de la equitación, he nacido, vamos, con caballos, entonces a mí, para que mi microbiota esté feliz, yo tengo que interactuar con ellos. Entonces, si me tuviera que ir sola y si me pudiera llevar algún animal me llevaría a uno, igual que la música, ¿no? Algo que son dos cosas que me tendría que llevar para estar completamente en equilibrio. Qué bueno, pues me encanta lo que te llevarías. Y nada, doctora, decirte que ha sido un auténtico placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Y para los que nos estéis escuchando, nos vemos en próximos episodios. Muy bien. Chao, Un chao. saludo. Adiós.